Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues buenos días, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Sabemos que se van a ir conectando poco a poco y bueno, pues es una enorme bendición poder estar así en línea. Estamos pues en la casa de mi hermana acá en Xochimilco. No sé dónde se la hayan pasado ustedes, pero espero que de donde estén, ya sea en casa o en casa de familiares, hayan podido pues conectar para poder celebrar nuestro servicio de adoración. Y de todos modos, aunque haya caído en domingo la Nochebuena, la Navidad, de todos modos podamos estudiar las Escrituras y ver, en nuestro caso, pues qué conmemoramos, qué recordamos, qué celebramos, y en medio de pues los regalos, la comida, en medio de las cenas familiares, no olvidar nunca qué es lo que se conmemora, qué comenzó a conmemorarse en este día, y sobre todo no perder el verdadero llamado, entre comillas, como hoy lo llama el espíritu de la Navidad. Decíamos hace 8 días, hermanos, que en estas fechas lo que más vemos son anuncios comerciales anunciando todo tipo de ofertas, de ropa, de regalos, porque es como el mundo pues hemos aprendido a conmemorar el hecho más importante que debemos nosotros como cristianos recordar y conmemorar en la Navidad. Y ese anuncio es bíblico, ese anuncio es algo que viene en la Escritura, y es por eso que estamos estudiando juntos desde hace 8 días el pasaje de Lucas, del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 35. Así que entonces ahí en casita vamos con nuestras Biblias. Acompáñenme por favor con sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 35. Vamos a escuchar el relato del anuncio del nacimiento de Jesús. Estos pasajes hablan de ese anuncio. Lucas nos dice que vino un ángel, sabemos que es el ángel Gabriel, y entonces este ángel viene a dar un anuncio muy importante, y vamos a leer el pasaje para ir comprendiendo y entendiendo un poco más. Recuerden, nosotros predicamos expositivamente el texto, lo vamos estudiando porque es muy importante siempre primero comprender qué quiere decir Dios a través de su palabra, y después esto que entendemos, lo que el autor original, que es Dios, quiso decir a la audiencia original a la que se fue escrita, y ahora sí aplicarlo a la audiencia contemporánea, a nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar la verdad de la palabra de Dios a nuestras vidas? Así que entonces vamos a leer el pasaje que estamos estudiando juntos, y después de eso vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios, y entonces sí poder estudiarlo juntos. Esta es la segunda parte del mensaje y vamos a estudiarlo a profundidad, sobre todo en la parte más importante que hoy celebramos. Si ya llegaron conmigo, entonces vamos a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 35. Dice ahí la palabra de Dios: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a hacer una oración para encomendar esta palabra al Señor. Él nos ayude a entender y comprender las grandes verdades que podemos aprender de este hermoso relato. Padre, te damos muchas gracias por la enorme bendición que nos das de poder reunirnos, Señor, de manera virtual, considerando que en medio de las celebraciones, de los festejos, podamos considerar unos momentos tu palabra, podamos, Señor, aprender de ella, podamos reflexionar y dejemos que pueda cumplir el propósito por el cual tú la dejaste revelada y escrita, Señor. Te agradecemos que nos permitas por medio de estos medios digitales poder, Señor, escuchar tu palabra, estar expuestos a ella, y pedimos de tu bendición para que seamos todos bendecidos a través de ella, Padre, y podamos alimentar nuestro espíritu en este día. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que siempre estás con nosotros, y aún en medio de cualquier aflicción, Señor, que cualquiera esté pasando, tú tienes esta palabra de esta mañana para traer consuelo, para traer reflexión, para traer, Señor, también exhortación a tu iglesia que tanto lo necesita, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Pues entonces dijimos que estamos estudiando un pasaje en el capítulo 1 de Lucas. Recuerden que Lucas es un médico que en su evangelio, dada la profesión que él tiene, él investiga en demasía y da detalles que otros evangelios no dan. Detalles como este hermoso, monumental, precioso anuncio de este ángel, donde nosotros estamos viendo y estamos estudiando juntos que después de 400 años de silencio, imagínense ustedes 400 años en donde no ha habido palabra de Dios, un Mesías prometido para el pueblo judío no llega. 400 años es muchísimo tiempo, y de repente comienzan las apariciones de un ángel. Dijimos que esto pues es una actividad sobrenatural, comienzan a suceder cosas ahí que son importantes tener como contexto, porque Lucas nos empieza a describir que pues no era algo normal que se estuviesen apareciendo ángeles, incluso en nuestros días, como muchos pueden comentar e incluso dar testimonio de que pues han platicado con ellos y todo esto. Normalmente, decíamos hace 8 días, que cuando vemos que a alguna persona se le aparece un ángel en la Biblia, la reacción de las personas no es como estar platicando como con un amigo, sino es de asombro, de temor. Yo creo que sería lo normal si hoy en verdad se apareciera un ángel a nuestra vida. Pero se aparece un ángel a una jovencita que los grandes historiadores nos dicen que tenía entre 13 y 14 años. Recuerden ustedes que los judíos tenían en su práctica y en su cultura la idea de desposar, esa es la palabra, desposar a sus hijos a temprana edad. Así que cuando ustedes ahora, por toda esa cultura y ese entorno religioso que todos tenemos, no se imaginen a María como una mujer adulta. En el contexto cultural judío, hoy sabemos, gracias a Dios, que María, la madre de Jesús, tenía entre 13 y 14 años. Era una jovencita, estaba saliendo hacia la juventud. No se imaginen a una mujer madura, no se imaginen a una mujer adulta. María tenía entre 13 y 14 años de edad, y eso es importante conocerlo en el contexto para ir viendo lo que estamos estudiando. Y estamos estudiando en este texto 3 verdades del anuncio divino a María. 3 verdades descubrimos en este pasaje que acabamos de leer, que te van a recordar a quién conmemoramos en esta Navidad.
Dijimos que no conmemoramos la aparición del ángel a María. No es esta asombrosa aparición de un ángel en el versículo 26 lo que se conmemora. El ángel nos da un ejemplo de que es un servidor fiel de Dios. Él solo viene a dar un mensaje divino. Él no es el centro de este relato. Es impresionante lo que un ángel puede hacer. Recuerden, la Biblia dice en un pasaje que un solo ángel destruyó miles de personas. Pero no conmemoramos la aparición de un ángel a la Virgen María. Y esa es una verdad que este pasaje nos enseña en el versículo 26. Bueno, entonces ya vimos que no conmemoramos la aparición del ángel a María. En segundo lugar, en los versículos 27 al 31, dijimos que no conmemoramos la elección y obediencia de María. Tampoco en Navidad celebramos la hermosa elección de una virgen y su obediencia y todas las virtudes de María que aprendemos en este pasaje y en los versículos subsiguientes. Los versículos subsiguientes nos siguen enseñando a una mujer piadosa, obediente al Señor. Descubriremos, bueno, no nos va a dar tiempo porque vamos a seguir con nuestros estudios normales, pero si siguiéramos estudiando Lucas, nos daríamos cuenta de todas las virtudes de María. Pero aún con todo eso, en Navidad no conmemoramos ni su elección para ser la madre de Jesucristo, ni su obediencia y todas las virtudes que tiene. Y lo vimos y lo aprendimos en los versículos 27 al 31. Ahí aprendimos, si ustedes recuerdan, que María es una jovencita entre 13 y 14 años. José tiene la misma edad y ellos dos iban a casarse y el desposorio duraba, si ustedes saben, un año. Los papás normalmente se ponían de acuerdo y los papás del varón llevaban una dote, como hoy a veces se estila en los pueblos, sobre todo por acá de este lado. Cuando se va a pedir a la novia, pues se hacen grandes celebraciones y se lleva lo que se conoce como dote. Y se llevan electrodomésticos, fruta, despensa, y normalmente así se va a pedir a la novia. Algo parecido sucedía en el entorno judío, en donde los papás a temprana edad de los niños se ponían de acuerdo para comprometerlos. Y cuando llegaba la etapa de ser desposada la novia, pasaba un año en donde preparaban de muchas maneras a la mujer y de muchas otras maneras al varón, para que en un año se conmemorara la boda. Ahí ya iban a ser marido y mujer. Pero imagínense ustedes que durante el desposorio de esta virgen, de esta mujer que no había conocido varón, llega el ángel con estas palabras: salve, muy favorecida. Dijimos que esta palabra salve en el griego, heire, significa, ¿se acuerdan qué? Literalmente significa regocíjate. Hoy los griegos, si tú fueras a Grecia, decíamos hace 8 días, hoy se saludan de esta manera. Pero es un hola, un cómo estás en nuestro México. Eso es lo que el ángel le dice, salve, pero después le dice muy favorecida. El Señor es contigo. Si ustedes se dan cuenta, esto nos recuerda a una oración que en el catolicismo se le hace a la Virgen. Y le dice, bendita tú entre las mujeres. Y entonces, versículo 29 dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Si ustedes se dan cuenta, seguramente ella se había turbado por ver a un ángel, por ver literalmente con sus ojos a un ángel. Pero lo que realmente estaba turbando a María eran las palabras, dice ahí, del ángel. María no podía comprender, amados hermanos, por qué era muy favorecida, por qué el Señor estaba con ella y por qué era bendita entre las mujeres. Pero el versículo más adelante, el versículo 30, nos ayuda cuando dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué halló María delante de Dios? Gracia. Así que entonces ella no es bendita entre las mujeres por su propia naturaleza, sino es bendita entre las mujeres porque halló gracia delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es que María estaba turbada con estas palabras, porque ella se sabía pecadora, se sabía indigna,
porque ella sabía que era como cualquier ser humano hoy en día, y entonces por eso le sorprenden las palabras del ángel. Dice, ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué me dice el ángel de esta manera? Decíamos entonces que María no es la fuente de gracia, sino la receptora de la gracia de Dios. Y al ser ella la receptora de la gracia de Dios, tenemos que verla como una mujer privilegiada, pero no más allá de verla para adorarla, para venerarla, para honrarla como hoy se hace en otros contextos religiosos. ¿Por qué? Porque ella halló gracia delante de Dios. Ella no es fuente de gracia, ella fue la receptora de la gracia de Dios porque tuvo una elección divina para ser la madre de Jesús. Y entonces no conmemoramos la elección ni la obediencia de María, no conmemoramos la aparición del ángel a María. ¿Qué conmemoramos? Punto número 3. Ya estudiamos los dos la semana pasada y acabamos de ver rápidamente un resumen. ¿Qué conmemoramos entonces en Navidad? ¿Qué deberíamos conmemorar? Los primeros cristianos conmemoraban, hermanos, el nacimiento de Cristo y en nuestro texto el anuncio de este nacimiento del Cristo Salvador. Y esto lo vamos a aprender hoy en los versículos 32 al 35. Vamos a ver nuestro tercer y último punto, a quien sí conmemoramos y qué conmemoramos de esa persona. Este mensaje, este anuncio, el anuncio entonces, hermanos, del nacimiento de Jesús, es el mensaje, escuchen esto, más glorioso jamás escuchado. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. No solamente que hoy, 25 de diciembre, dicen la mayoría de los historiadores, pues que no eran las fechas, pero como creyentes, cuando el mundo se supone que comenzó a celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesucristo, nosotros es lo que conmemoramos. Y hoy conmemoramos no solo el nacimiento, sino en nuestro estudio estamos estudiando un anuncio que se hizo. Pero previo a este anuncio vemos en estos versículos 32 al 35 todos los atributos de este ser que van a ser del Espíritu Santo. Y es lo que vemos en los versículos 32 al 35. Si ustedes regresan ahí, vamos a irnos detalladamente, porque en el versículo 32 dice lo siguiente. Acompáñenme. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Vimos hace 8 días al final de nuestro mensaje, en el versículo 31, que la Virgen le recibe las últimas palabras del ángel y le dice, y ahora, versículo 31, concebirás en tu vientre. Y dijimos, y darás a luz un hijo, un varón en el griego. Va a ser un varón. Todavía no nace el niño, todavía ni siquiera es concebido en el vientre de María, y el ángel ya le está dando un mensaje de lo que va a venir. Pero le dice claramente, como lo establece la Biblia, varón y hembra los creó, ¿se acuerdan? Fue lo último que vimos hace 8 días. No le está diciendo vas a tener un hijo. No le está diciendo vas a tener una persona, como hoy le llaman, binaria. No, vas a tener un hijo, un varón. Y le dice, y le da una instrucción el ángel a María, llamarás su nombre Jesús. Dijimos que la palabra Jesús significa Jehová salva, Dios salva. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador del mundo y solamente Dios puede salvar al hombre de sus pecados. Pero ahora llegamos al versículo 32 y aquí comienza una serie de atributos de este niño y se anuncian estos atributos previo a su nacimiento. ¿Por qué es importante que hoy, 25 de diciembre, podamos recordar los atributos de este niño? Porque es el Salvador. Porque es al que conmemoramos, hermanos. Porque en medio, les repito, en medio de todas nuestras celebraciones, en medio de estar con nuestros seres amados, en medio de los regalos, en medio del ambiente que este mundo ha propiciado para la Navidad, nosotros como creyentes
Nosotros como cristianos tenemos que tener unos instantes para reflexionar en ese Salvador a quien conmemoramos. En ese Salvador que un día, dejando su trono celestial, se hizo hombre. Y al hacerse hombre, propició la salvación de quien Él ha escogido. Dice el versículo 32 entonces, en primer lugar, que será grande. Dice ahí, será grande. Este será grande. ¿Por qué va a ser grande? La palabra grande en griego viene de la palabra griega mega. Y si ustedes ven ahí, hermanos, esta palabra grande es algo glorioso. Podríamos traducir ilustre, noble, eminente, magnífico, distinguido. Así que entonces este niño va a ser el niño más grande jamás nacido. No va a haber otro niño como él. Él será grande. Si ustedes regresan al versículo 15 de Lucas 1, ahí en Lucas 1, versículo 15, también se dice que Juan el Bautista sería grande. Pero si ustedes leen con atención el versículo 15, dice ahí que Juan el Bautista sería grande a los ojos del Señor. Pero de Jesús no dice, nada más dice será grande. Es decir, a Juan Dios le imputaría cierta grandeza. Porque dice sería grande a los ojos del Señor. Dios va a acreditar la grandeza de Juan el Bautista. Pero aquí dice Jesús, Él será grande. No lo va a calificar alguien, no lo va a calificar Dios. Él en su naturaleza es grande. Dios va a acreditar la grandeza por su propia cuenta. Pero aquí dice que Jesús va a ser grande. Su enseñanza, si ustedes se dan cuenta, no es la enseñanza de alguien normal. Ningún hombre habló como Jesucristo. Ningún hombre jamás enseñó con la autoridad con la que Él enseña. Ningún hombre jamás tuvo el conocimiento, el grado de sabiduría que Jesucristo tiene. Sus milagros atestiguaron parte de esa grandeza, ¿no es cierto? Hizo milagro tras milagro, hizo cosas grandes, sanó gente enferma, tenía autoridad para echar fuera demonios. Cuando Jesús caminó sus primeros meses o años tal vez, mostró esa grandeza. Y entonces el ángel Gabriel está diciendo, antes de que este niño estuviese en esta tierra, este niño será grande. Pero no porque se le va a atribuir algo, un adjetivo, hermanos amados, sino porque este niño en su naturaleza es grande porque es Dios mismo. Si ustedes se acuerdan, va a nacer en Galilea, en Nazaret, en una tierra donde hay gentiles, en una tierra despreciable. Dijimos que geográficamente Nazaret era un pueblo de aproximadamente 200 o 300 habitantes. Por eso es que Felipe de repente dice en otro evangelio, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Porque era una ciudad, si se lo puede llamar de esa manera, pues insignificante. ¿Cuáles son entonces los componentes de la grandeza de este niño? Todo lo que sabemos que va a ser. Este niño será grande. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Dios es todopoderoso. En segundo lugar, no solamente dice que Él será grande, sino dice que será llamado Hijo del Altísimo, versículo 32. Aquí vemos una segunda característica de este niño. Este niño, varón, que va a ser llamado Jesús. El ángel está dando instrucciones. Ya dijo que este niño va a ser grande, ya vimos por qué. Y ahora en segundo lugar no solo será grande, sino va a ser llamado Hijo del Altísimo. Lucas entonces aquí se refiere a Dios como el Altísimo, ¿se dan cuenta? Dios es el Padre, llamado el Altísimo, y Jesús, que será grande, será llamado Hijo de Dios. Esto destaca entonces no solamente su grandeza en términos, hermano, de lo que iba a ser en la tierra, sino además
Esto de Altísimo es un título que se le daba a Dios desde el Antiguo Testamento. Esta palabra en hebreo es Elión, Altísimo. Y esto hablaba de un Dios supremo, soberano. Es que es un Dios que está por encima de todo. Esto habla de su poder creador. Recuerden que cuando vamos al Antiguo Testamento, algo que tenemos que hacer es siempre hablar de ese Dios creador y su poder para crear. De lo maravilloso que podemos ver en la naturaleza a nuestro alrededor, en todos los detalles de la magnífica y eminente naturaleza, de la creación de Dios. Pero Él está sobre todo eso. Cuando dice que es altísimo, todo lo creado en el universo, en esta tierra, todo lo que vemos y lo que no vemos, Dios está por encima de todo lo creado. El Salmo 47:2 dice: el Señor Altísimo es temible, es un gran rey sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra, ¿se dan cuenta? Él está sobre lo que Él creó. Daniel 4 habla de que el Dios Altísimo es el verdadero Rey de Reyes y nos muestra que el Dios Altísimo es el soberano sobre todos los pueblos y naciones. Así que entonces el ángel le está diciendo a María que este niño que va a nacer no solamente será grande, sino será llamado Hijo del que está sobre todo, Hijo del Altísimo. Y también esta palabra habla de que está sobre las nubes, cielo, relámpagos, truenos, indicando que Dios no solo gobierna sobre los hombres, sino también sobre toda la naturaleza. Así que todas las inmensas olas en el mar, en el océano, que pudieran espantar al ser humano, Dios está sobre ellas. El trueno, el relámpago más impresionante que haya caído sobre la tierra, Dios está por encima de todo ello. Así que entonces es un título de majestad soberana, que está sobre todo, sobre todas las personas, sobre toda la creación, todo lo que es bueno, todo lo que es malo, todo lo que existe, Él es soberano sobre todo. Y este pequeño bebé es el hijo de ese soberano Dios Altísimo. Imagínense qué mensaje está recibiendo María. Entonces, en primer lugar, primer característica del bebé, del anuncio que se está dando del bebé que va a nacer, del bebé que se conmemora en Navidad, es que será grande. Ya vimos por qué es grande, su naturaleza es grandiosa y aparte es el Hijo del Dios Altísimo, del que está sobre todo. En tercer lugar, lo que podemos ver entonces es que no solamente será grande, que Él es Dios, sino que Él es el Hijo del Altísimo, sino en tercer lugar, Él es Dios. Él es Dios y Él es hombre. Ustedes regresan al versículo 31 de este texto. Dice que va a dar a luz un hijo. Y después nos dice en el versículo también 27 que una virgen va a tener a un hombre. Él es hombre, es un bebé. Dios entonces va a dar a luz a su hijo primogénito. Y este niño es un bebé como el que tú has visto tal vez en algún momento cerca de ti, cerca de tu familia. Ese bebé al que se le ponen pañales, al que se le acuesta en una camita, al que se le cambia, se le alimenta. Este niño iba a ser un niño normal, un bebé normal. ¿Por qué es importante verlo? Porque no podemos concebir el nacimiento y el anuncio de este niño sin saber que iba a ser un hombre. ¿Qué implica entonces que Jesús tiene que ser un hombre? Que va a tener que vivir con todas las necesidades que todo hombre tiene. Hambre, sueño, cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Va a tener la constitución y la concepción física de un hombre. Va a tener un desarrollo, va a ir creciendo desde el vientre hasta salir de él, va a tener un parto,
normal, va a nacer en esta tierra después de 9 meses, como cualquier ser humano. Nosotros sabemos por las Escrituras, y sobre todo cuando vamos al griego, al idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, que no hay duda, hermanos, de que María tuvo otros hijos. María no se conservó virgen. Ella hizo su vida normal, ella se terminó casándose con José. Después de terminar de casarse con José, tuvo una familia normal como todos. Y a todos los llevó en su vientre y los dio a luz como seres humanos. Entonces Jesús era humano. Y así entonces nos dice el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas, que ella dio a luz a su hijo primogénito, como todas las mujeres. Y el versículo 12 del capítulo 2 dice que se les dijo a los pastores que iban a encontrar un bebé. Alguien anormal, hermanos. Un bebé común y corriente. El versículo 21 del mismo capítulo 2 dice que se cumplieron 8 días para que se le circuncidara como a cualquier bebé judío. Era un bebé normal. Se le puso por nombre Jesús. Ahí en el capítulo 2 nos dice que María fue obediente a todo esto. Y entonces él fue creciendo. Fue escuchando, fue alimentado, nació un hombre común y corriente. Por eso es que Gálatas 4:4 dice que nació de una mujer nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley. Siguió creciendo, se desarrollaron sus huesos, sus tejidos, su cerebro, sus órganos internos. Dice que incluso las Escrituras que se fortaleció y creció y aumentó en sabiduría y en la gracia, que la gracia de Dios estaba sobre él o el favor de Dios estaba sobre él. Era un hombre común y corriente. Creció físicamente, intelectualmente, socialmente, se desarrolló como cualquier ser humano. Fue tentado como nosotros, se conmovió, tal vez no lo relatan las Escrituras, pero lloró, se rió, se enterneció, tuvo sentimientos y emociones humanos como cualquier ser humano. Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18 dice que tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. ¿Por qué es importante entonces decir que fue hombre? Porque si no decimos que fue hombre, entonces él no comprendió. Entonces él tampoco pudo morir, porque un Dios no puede morir. La naturaleza entonces de Jesucristo es sumamente importante, hermanos. Dice el pastor MacArthur que él fue un hombre que creció, que amó, que durmió, que se asombró, se alegró, estaba enojado, estaba indignado, estaba afligido, preocupado. Ejerció la fe, leyó las Escrituras, habló, rezó, suspiró en su corazón cuando vio a alguien enfermo, lloró cuando le dolía el corazón, como lloramos nosotros, sintió lo que sentimos, sintió dolor físico, sangró seguramente si se lastimó su piel, a tal grado que vemos que literalmente un día en la cruz, ¿qué pasó ahí, hermanos? Murió. Sintió tentación en un grado, en algún momento. Por eso es que 1 Timoteo 2:5 lo llama el hombre, Cristo Jesús, hombre. Él no fue una aparición, recuerden que eso lo nos ha enseñado nuestro pastor Ascari en 1 de Juan, los docetistas y otras sectas que en ese momento salieron ahí, en que pensaban que Jesús había sido un fantasma, una aparición, pero que no pudo ser un hombre porque al ser hombre se iba a contaminar. No podía ser perfecto si era hombre, pero escuchen, amados hermanos, Jesucristo, el bebé que nació un día como estos, o se conmemora que nació en este día, aunque no haya sido así de manera científicamente comprobado, un día ese bebé nació como cualquier hombre, y ese hombre fue perfecto. No pecó en nada, no se equivocó en nada, como cualquiera de nosotros lo ha hecho. Este hombre era perfecto.
y no era de otra dimensión. Era uno como tú y como yo. Era hombre. Eso es importante saberlo cuando conmemoramos la Navidad. Cuando sabemos a quién conmemoramos. Conmemoramos entonces a nuestro Salvador. Y este Salvador fue grande, es grande, Él es grande. No solamente es grande, es llamado Hijo del Altísimo, del Dios soberano, del Dios que está sobre todo. No solamente eso, también Él es hombre. Este niño es completamente hombre. También es Dios. Él es Dios al ser llamado el Hijo del Altísimo y como vamos a ver a continuación. Pero antes, en cuarto lugar, este maravilloso anuncio de Gabriel a María nos dice entonces que no solo era grande Dios al ser llamado Hijo del Altísimo, sino también hombre, sino escuche, en cuarto lugar, era sin pecado, era santo. Nos vamos a adelantar al versículo 35, al final dice que era de la descendencia santa, el Altísimo te cubrirá con su sombra, el Espíritu vendrá sobre ti para hacer esto posible, y este niño se llama la descendencia santa. Descendencia santa, pero Reina Valera lo traduce de esta manera. Dice ahí, en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero vean, por lo cual también el santo ser que nacerá, el santo que dice ahí hermanos, el santo ser que nacerá. Jesús entonces, o este bebé, el ángel anuncia que va a ser santo, apartado, que va a ser alguien diferente, sin pecado. Tú y yo, y todo ser humano en esta tierra, todos somos pecadores. De pensamiento, de palabra o de acción, todos nos hemos equivocado en algún momento. Todos nos hemos desviado, todos. Aún la persona más pura, aún la persona más santa, aún la persona más piadosa, aún la persona más benevolente, no hay alguien en esta tierra que no tenga pecado. Pero el anuncio que Gabriel le da a la Virgen es de que este ser va a ser un ser santo, un ser sin pecado. Aunque sea hombre, va a ser un hombre sin pecado. Va a ser de descendencia santa. ¿Cómo es un niño entonces santo? ¿Cómo es un ser santo? Creo que nadie en esta tierra lo puede explicar. Todos somos pecadores. ¿Qué es un niño santo entonces? Imagínese a este niño, como decíamos, siendo hombre que va creciendo, que se va desarrollando, e imagíneselo a los 2 años. Nos es complicado pensar en un ser santo cuando nosotros no lo somos, ¿no es cierto? Cuando nosotros, los que somos papás, vemos a nuestros hijos y vemos tristemente cómo se han desarrollado, cómo nace del vientre de su madre cualquiera de nuestros hijos, y de repente vemos y recordamos, ustedes mamás, recuerden cuando cada hijo salió de su vientre y se ven hermosos. Los bebés huelen diferente, ¿no es cierto? Se sienten diferentes, se ven irresistibles, causan ternura. ¿Y qué va pasando? Son atractivos. Todo bebé es atractivo cuando sale del vientre de su mamá. Pero cuando estos bebés van creciendo, a los pocos meses, todo bebé, nos vamos dando cuenta de que ese paquete atractivo, de que ese bebé hermoso, comienza a descomponerse, dicen literalmente. Comienza a descomponerse. Y entonces, ahora como mamá o como papá, empiezas a ver a tu hijo y sientes en lo más profundo de tu corazón tristeza, irritabilidad. Ves que comienza a tener mal humor, orgullo, ira,
rebelión, comienza a faltarte al respeto, y entonces este niño deja empezar a ser pues atractivo, bonito. Este bebé que se veía tierno comienza como una fruta a pudrirse, ¿no es cierto? Y todos los que tenemos hijos, conforme van creciendo, nos vamos dando cuenta de que no son santos, de que se equivocan. Y el desafío pues de todo padre es orar y no descansar hasta que nuestros hijos comiencen a entregar su vida a Cristo y entonces sean santos no por su propia naturaleza, sino porque se les ha adjudicado esta santidad, apartados para Dios. Esa es la oración de todo padre, pero por eso es difícil imaginarnos que este ser anunciado por el ángel que iba a ser santo, pero este hijo, este Jesús que un día nació en esta tierra, es sin pecado, hermanos. Y tenemos que pedirle a Dios que podamos verle de esa manera, porque no es como cualquier niño. Todo niño se fue descomponiendo, todo niño es pecador, todo niño se equivoca y conforme va creciendo, cada vez aún más y más y más. Vemos que los primeros dos hijos que estuvieron sobre la tierra, los hijos de Adán y Eva, uno mató al otro, ¿no es cierto? Caín mató a Abel. Y seguramente, hermanos amados, nacieron y crecieron como tú y como yo. Seguramente Eva y Adán los empezaron a criar con muchísimo amor. ¿Y quién se iba a imaginar que Caín iba a matar a su propio hermano? ¿Quién se iba a imaginar? Y sin embargo sucedió. Si nosotros vemos cualquier hombre piadoso de las Escrituras, no fue santo. David, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, se equivocó y cometió adulterio, por ejemplo. Se equivocó y fue soberbio en algún momento y censó a todo un pueblo. Pablo no fue perfecto, Pedro no fue perfecto, el único santo y perfecto era este niño y el ángel lo estaba anunciando. Será un ser santo, apartado, perfecto, sin pecado. Y tenía que serlo para poder morir por nuestros pecados. Así que entonces, hermano, escucha esto. El Señor Jesús comenzó donde tú y yo vamos a terminar. Entró siendo santo porque siempre ha sido santo, apartado. Y Él un día se fue de este mundo santo. Él fue santo desde el día de su nacimiento. En su nacimiento entró en la santidad plena. Y tú y yo cuando nacimos entramos en plena pecaminosidad. Solo los primeros días nos fuimos hermosos como esos bebés, pero Él comenzó donde tú y yo terminaremos, siendo santos, cada vez más santos. Y esta es una bendición enorme, el poderlo recordar en la Navidad. Él nos ha hecho santos, apartados para Él. Y qué hermoso es poder celebrar esta Navidad recordando en cualquier canto, en cualquier himno, en cualquier alabanza, que tú y yo hoy somos santos, que conmemoramos esa santidad porque se anunció un día que el niño que iba a venir a esta tierra era un ser santo, apartado, sin pecado. Y entonces podía morir por ti y por mí, como ese cordero inmolado. En quinto lugar, este ángel se presenta a María, le dice que este niño, será Señor soberano, será rey. El versículo 32 dice, si regresas conmigo, Jehová Dios le dará el trono de su padre David. Y en el 33, Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La casa de Jacob, hermano, significa Israel. Entonces Él no solo va a gobernar Israel, sino que tendrá un reino eterno sobre todo. Sobre todo, y creo que esto lo podemos explicar todavía más rápido porque estamos estudiando juntos Apocalipsis y sabemos cuál va a ser el final del reino milenial. El Señor Jesucristo va a estar reinando en esta tierra por 1000 años de manera perfecta y después va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el ángel entonces diciendo que Él va a ser rey, Él nació rey. Dijimos que si ustedes observan la genealogía
y los padres de Jesús. José era hijo de David y María, cuando vemos la genealogía, no nos da tiempo, pero si usted la estudia en Lucas 3, vemos que lo más probable es que María también descendía de David. Así que entonces Jesús nació de sangre real. No solamente José tenía sangre real de David, sino también María. Entonces él físicamente, como hombre, era rey. Él era rey. Los magos, dice ahí en Mateo 2, dice que vinieron estos magos, estos reyes, buscando un qué, hermanos, dice ahí en Mateo 2, un rey que pudiera venir a gobernar este mundo. Ellos venían buscando un rey. Herodes se enteró de que había nacido alguien que quería quitarle su trono, al cual se le denominaba rey. Por eso su furia y por eso mandó matar a tantos niños. Este niño entonces, el ángel le dice a María, es rey, va a ser rey por la eternidad, en todo momento es rey. ¿Qué significa que sea rey? Pues lo que todo, hermano, toda la figura de autoridad nosotros podemos imaginarnos. La Biblia nos manda a someternos a nuestras autoridades, sean como sean. A muchos creyentes se les mandó a obedecer a sus autoridades romanas, cuando las autoridades romanas los perseguían, los sacrificaban, los mataban, hacían circo con ellos, y aún con todo las escrituras mandan a que se sujete todo creyente, toda persona que se denominaba cristiano, a sujetarse a las autoridades. Siempre hay un mandato a sujetarse a las autoridades. Imagínense, el anuncio que el ángel le da a María entonces es para que sepamos, el mundo entero sepa que este bebé que va a nacer, que este niño que va a salir del vientre de María, no solamente era grande, hijo del Altísimo, al ser Dios, ser hombre, sino también iba a ser rey, soberano, iba a estar sobre todo. Y aparte, como vimos también, era un ser santo, sin pecado. Así que entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué es importante? Porque todo creyente, escuchen esto, necesita saber que el día que el ángel le anunció a María que iban a ser un rey, este rey tiene un reino. Y el reino lo componen sus súbditos, ¿no es cierto? Entonces, todo creyente en Navidad, cuando conmemora Navidad, conmemora que a esta tierra vino un rey. Nació un rey, se fue un rey y volverá un rey. Este ser nunca ha dejado de ser soberano y tiene un reino. ¿Qué implica práctica en una situación práctica para nosotros los creyentes? Que no nos gobernamos solos. Es un hermoso recordatorio para Navidad en que nosotros recordamos como creyentes que tenemos un rey, que toda esa vida pasada en donde gobernábamos nosotros mismos, en donde hacíamos lo que queríamos, en donde manifestábamos una vida de rebeldía, de vivir a nuestra manera, de que nadie nos impusiera cosas, de que nadie nos dijera cómo comportarnos, hoy para todo creyente es un recordatorio en Navidad de que tenemos un rey y el rey manda y el súbdito obedece. El rey manda y el súbdito obedece. Es un hermoso recordatorio del señorío de Dios a nuestras vidas. Te pregunto esta tarde, ¿tienes un rey? ¿Este rey de verdad está gobernando en tu vida? ¿No crees que esta tarde sería un hermoso recordatorio para ponerse a cuentas con Dios? Como un precioso regalo, como una ofrenda de arrepentimiento y decir, Señor, creo que me estoy desbalagando, creo que estoy olvidando que tú eres rey de mi vida, que tú eres el Señor y necesito alinearme como cualquier súbdito. Perdóname, me he olvidado de que tú eres el rey y he comenzado a vivir una vida como antes la vivía, en donde el rey era yo, en donde el trono de mi vida no lo ocupaba nadie más que yo. Hermano, creo que es un hermoso
tiempo también de reconciliación para con este señorío de Dios en nuestras vidas. Este ser, este niño que vino, es rey. Él es rey. ¿Se acuerdan las palabras de Pilato? Cuando está frente a Jesús ahí en el pretorio y le dice, ¿eres tu rey? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús? Tú lo dijiste, soy un rey. No entiendes mi reino porque mi reino no es de este mundo. A Jesús, hermanos, lo trataron como a un criminal, pero Él era un rey. Él era alegría al mundo cuando vino a esta tierra. Sin embargo, a este rey le gritaban, crucifícalo, 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 ¿no es cierto? Finalmente, hermanos, y para terminar en sexto lugar, y aquí es donde quiero regresarme al versículo 31, porque ahí dice, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, a recordarle este nombre del ser que fue anunciado nacería. Sé que lo dije como la parte final del mensaje anterior, porque el nombre de este ser es Jesús, porque la Virgen así lo hizo, cuando Jesús nació, así le llamó, como le había instruido el ángel. Pero dice la mayoría de los comentaristas, y normalmente cierran sus comentarios con esta reflexión, ¿será importante recordar el nombre de Jesús cuando conmemoramos Navidad? Claro que sí, hermanos. Cuando el ángel se le apareció también a José, previo se le apareció a María y luego a José, también José se turbó mucho, hermanos, nos dicen otros evangelios. Pues cómo no se va a turbar, hermanos, cómo podría estar embarazada su novia, una dulce joven que acaba de llegar a conocer, sabe que es pura, inmaculada. José, pues seguramente recibe este mensaje y los recibe abrumado, desconsolado. Imagínense, iban a estar hablando de él, de cómo iba a estar embarazada del Espíritu Santo. Hoy se utiliza esta frase como cuando no se sabe quién es el papá de alguien, ¿no? Sí, seguramente te embarazaste del Espíritu Santo. Seguramente José pensaba algo similar. Iba a pensar en lo que iba a hablar la sociedad. ¿Quién le iba a creer que su novia, su futura esposa, iba a estar embarazada del Espíritu Santo, no es cierto? Obviamente José tenía que estar abrumado. Pero ahí en Mateo capítulo 1, versículo 21, el ángel le dice a José, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que entonces, hermanos, no solamente María recibe la instrucción de que a este niño hay que llamarle Jesús, también José, como lo acabamos de ver. Jesús entonces es un gran nombre que dijimos significa Dios salva, Jehová salva. Cuando vamos al Antiguo Testamento sabemos que esto se dice Joshua o Yeshua. Algunos le ponen acento, otros no, en la E, en la U, en la A. Y de acuerdo al acento se pronuncia Joshua, Yeshua o Yeshua. Y tú escuchas seguramente en el pueblo judío hablar del Mesías como Yeshua. En algún contexto de pequeño remanente del pueblo judío se escucha hablar del Mesías como Yeshua. Jehová salva. Entonces el Salvador ha venido. María lo comprendió así. María y José eran judíos y seguramente lo comprendieron así. Por única vez en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en el capítulo 2, versículo 11, se usa esa palabra. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador. ¿Un qué? Un Salvador. Dios salva. En Lucas 2, también en nuestro evangelio, recuerdan que el evangelio de Lucas nos dice que hay personas piadosas, santas, un pequeño remanente en medio de tanta maldad, de todo lo que el mundo en ese momento judío ya no esperaba al Mesías prometido. Ellos ya estaban siendo gobernados por los romanos, adquiriendo su cultura. Muchos
enojados con ellos, tratando de independizarse de ellos, de rebelarse a ellos, pero no esperaban al Mesías. Se habían olvidado de esa promesa de que un día iba a venir el Salvador, que Dios había prometido iba a llegar. Pero hay un pequeño remanente en todas las épocas de la vida, de personas que están al pendiente de las cosas espirituales. Y ahí en el templo, en Lucas 2, nos dice que había un anciano llamado Simeón, que toma en sus brazos a Jesús, y tú vas al relato completo y lo puedes ver en tu casa. Toma en sus brazos a ese pequeño bebé, y en el versículo 28 de Lucas 2 dice, y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, permites que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Dice Simeón, puedo morir ahora porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, una luz de revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. ¿Te das cuenta de las palabras de Simeón? ¿O Simón? Simeón estaba diciendo que este no solo entonces es el Salvador de Israel, también dice una luz de revelación a los gentiles. Es el Salvador entonces no solo de Israel, y así lo ve Simeón, sino de todo el mundo. Simeón dice, me puedo morir en paz, me puedo ir en paz, porque mis ojos han visto salvación. Primera de Timoteo 1:15 dice que vino para salvar a los pecadores. Lucas 19:10 dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el Salvador. Por eso tuvo que ir a la cruz para proveer un rescate por el pecado. Tenía que haber un sustituto y morir en una cruz en nuestro lugar para que Dios, entonces, habiendo estado satisfecho de que nuestros pecados fueran pagados en esa cruz, pudiera entonces otorgarnos el perdón, hermanos. Nunca hubiera sido suficiente si Él hubiese venido solamente como el Dios hombre, el grande hombre que fue, el soberano sin pecado, si no hubiese muerto y resucitado. Pero Él es Salvador. Y en Navidad hay que conmemorar y abrazar la verdad de que Él es Salvador. Y de que al ser Salvador recordamos también su muerte y su resurrección. No puede haber una Navidad completa para el creyente entonces, para que el que se denomina cristiano, sin que reflexione y piense en que ese niño anunciado iba a venir a crecer, pero a morir y después resucitar, para que su salvación fuese real y completa para todos nosotros. Por eso es que hay tantos villancicos, sobre todo norteamericanos o de Europa, que hablan de que ha nacido Cristo el Salvador, ha nacido Cristo el Salvador, ha nacido Cristo el Salvador. Él es el Salvador del mundo. Hay que cantar con alegría al Salvador del mundo, que fuimos rescatados de nuestros pecados. Así que entonces, esa es la suma de ese asombroso anuncio. Las características de que habría un niño, de que ese niño nacido de una virgen sería grande, sería Dios, hombre, sería sin pecado, soberano y salvador. Ese es el niño que presenta ese anuncio. Y hermanos amados, ese es el niño, ese es el anuncio del niño que nosotros celebramos en Navidad. Termino con palabras del pastor MacArthur. Por la grandeza de este niño, estamos invitados a adorarlo. Muchas de las canciones que cantamos en esta época del año hacen eso, adorarle. Venid, adorémosle. Todos unánimes cantemos alabanzas a nuestro Señor Celestial. Vengan ricos y pobres a adorarle. El Rey de Reyes trae salvación, corazones amorosos, adoradle. Oh Santo Niño de Belén, desciende sobre nosotros. Te rogamos, echa fuera nuestro pecado y entra y nace en nosotros hoy. Oh, ven a nosotros. Quédate con nosotros, Señor Emmanuel. Y toda esa línea, dice el pastor MacArthur, habla de que venga ese Salvador. Hay una razón
por la que estas canciones duran. Hay una razón por las que han existido generación tras generación y no se pierden. Y es porque reflejan, dice el pastor MacArthur, con precisión verdadera la historia de Navidad. Y esto no es algo nuevo, no es algo moderno, no es algo que inventamos recientemente. Esta es la antigua verdad que fluye, dice él, tan claramente de las Escrituras. ¿Quién es este niño? El niño más asombroso jamás entregado a los padres sigue siendo asombroso hasta el día de hoy. Y es al que estamos invitados, hermanos, a reconocer, a meditar en sus atributos que hoy vimos, fueron anunciados antes de que Él llegara a esta tierra y que nos invitan a adorarle. Adorémosle en oración. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque, Señor, nos has permitido meditar en tu palabra, meditar en este hermoso anuncio que fue un día hecho a través de un ángel a esa Virgen, Padre, que era pura, físicamente hablando, Señor, que siendo pecadora se turbó por las palabras que escuchó de ella misma. Gracias por enseñarnos que no conmemoramos la aparición milagrosa de un ángel portentosa, que no celebramos, Señor, también la obediencia y la elección de esta Virgen, Señor, pero sí conmemoramos a nuestro Cristo Salvador. Gracias por recordarnos hoy quién es Él, qué atributos tiene. Gracias, Señor, por apuntalar nuestra fe al ver que creemos en que ese día que vino a esta tierra un niño, este niño es grande por su naturaleza. Es hijo del Dios Altísimo, el que está sobre todos nosotros. Que ese niño es Dios mismo. Lo creemos, Señor. Así como creemos que también fue hombre y padeció, al igual que nosotros, fue tentado, nos entiende, nos comprende. Gracias porque aún siendo hombre fue sin pecado. Y gracias a eso, Señor, podemos ver siempre en su ejemplo cómo enfrentar la tentación. Gracias por enseñarnos que en esta Navidad, en medio de todo, Señor, lo que celebra este mundo, podemos tomar unos instantes y celebrar y conmemorar y honrarte y adorarte por humillarte, Señor, de tal manera que un día bajaste a este mundo. Gracias por enseñarnos, Padre, que al ser sin pecado, tú eres nuestro Salvador. Gracias por morir en esa cruz por nuestros pecados. No lo merecíamos, Señor, pero en medio de todos los festejos, Señor, gracias por recordarnos esta mañana, que tú eres nuestro Salvador. Te lo agradecemos, Padre. Estaríamos perdidos sin ti. Te rogamos que traigas salvación y que haya más gente, Señor, que ponga su fe en ti y que a través del arrepentimiento de sus pecados, un día, Señor, tú traigas a salvación. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues qué bendición, qué gozo poder haber estado con todos ustedes. Sigan descansando, sigan reflexionando desde donde nos estén escuchando y bueno, pues nos vemos también la próxima semana para poder seguir congregándonos aún en medio de festejos, aún en medio de agradecimiento en nuestro corazón por todas las bendiciones que Dios nos da. Podamos reflexionar, estudiar las Escrituras y en todo momento poder adorar al Señor en su día. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.